Bueno, chicos. Ay, se me cambió. Buenos días, dependiendo de la hora en que miren este videíto. Como ustedes bien sabrán, seguimos con este aislamiento obligatorio y preventivo debido al COVID-19. Para evitar la propagación del mismo. Espero que se encuentren todos bien, todos resguardados en sus casas, con sus seres queridos. Y bueno, para no seguir perdiendo por ahí días de clases, lo que se decidió a nivel institucional es que sigamos con la metodología de las clases grabadas. Entonces ustedes no pierden contenidos o no pierden tiempo para poder hacer propios esos contenidos y a su vez no nos atrasamos, ¿sí? Ya de por sí, por ahí esta no es la mejor metodología, lo mejor sería estar enfrente, estar en las clases, estar en las aulas. Pero bueno, vamos a tratar de que sea fructífero todo esto que estamos haciendo, todo esto que nos brinda la tecnología, que es la posibilidad de poder conectarnos a través de una pantalla, no solamente con nuestros seres queridos, sino también para poder aprender, ¿sí? Y tener más conocimientos. Esta materia es la de Psicología General y Social, que se encuentra en el primer año de la carrera de técnico superior en preceptor. Ya con el video anterior hemos visto las aproximaciones a lo que es la materia en sí. Vimos las definiciones de psicología. Yo les decía que por ahí no podemos dar una definición certera de lo que es la psicología porque esto depende mucho de la época, de los paradigmas vigentes. Recuerden que paradigma es un modelo de pensamiento vigente en una época determinada. Y bueno, y a medida que fue avanzando en el tiempo, la psicología fue cambiando fue modificando sus definiciones debido a que cambiaban sus objetos de estudio formales. Recuerden que el objeto de estudio material de la psicología es el hombre, siempre va a estudiar al hombre en el sentido genérico de la palabra, en el sentido amplio. Cuando digo hombre, hablo de hombres, mujeres, niños, el ser humano en general, ¿sí? La persona. Y lo que sí cambió fue qué aspecto del hombre quiere estudiar. Recuerden que al principio la psicología era considerada como una parte de la filosofía que estudiaba el alma, después se vio que eso es imposible, o sea, para que la psicología pueda constituirse como ciencia tuvo que modificar su objeto de estudio, ya no pudo seguir estudiando el alma, al ser el alma un ente totalmente abstracto, imposible de tener conocimiento desde la ciencia. Vamos a ir viendo a medida que veamos las escuelas o las teorías psicológicas que sí, que hay muchos, que tienen muchos objetos de estudio que son abstractos, pero sí hay una manera por ahí de llegar a ellos, de acercarse a ellos, de poder tener conocimiento de los mismos, como por ejemplo le dije en el primer videito, el inconsciente, estudiado por Freud y de ahí en adelante. Y bueno, todo el recorrido que hicimos durante la primera clase, llegamos a que hoy, en la etapa contemporánea en la que vivimos, la psicología se ocupa de la conducta en situación y la personalidad. Fuimos viendo la definición, ¿sí? La definición que nos brinda Daniel Lagasse y la fuimos desglosando. Ahora en este power, en este primer power que voy a pasar, después vamos a ver también lo que es personalidad y si nos alcanza el tiempo vamos a ir viendo también ya alguna de las escuelas o teorías psicológicas. Vamos a ver cómo vamos avanzando en el tiempo. Ya les adelanto que este videito va a tener una duración aproximada de 2 horas.
es un poco más largo, ya que hay muchos más contenidos, necesitamos llegar a poder dar los contenidos previstos ya para esta etapa. Permiso. Ya para esta etapa, y la planificación y el programa también ya les va a llegar. Cuando ustedes lo miren van a ver que ya estamos en la segunda unidad. La cátedra en sí yo la preparé en 5 unidades debido a que la psicología general es larga. Tenemos la parte también de psicología social, y a mí me interesa también, ya que ustedes van a ser personas que van a trabajar con adolescentes, que conozcan un poco también cómo es su personalidad, cómo es la forma de ser de los adolescentes, el adolescente normal, el adolescente rebelde. Entonces también van a tener una unidad donde vamos a hablar totalmente sobre adolescentes, diferentes aspectos de ellos, obviamente, sobre esa etapa de la vida. Después tenemos la unidad de las teorías y escuelas psicológicas, que esa va a ser larga, porque son diferentes escuelas, son diferentes objetos de estudio, son diferentes métodos, son diferentes aportes que fueron dando a medida que fueron estudiando, ¿sí?, a este hombre. Entonces, bueno, para poder hacer un repasito de lo que acabo de decir, ya nos encontramos en la segunda unidad, porque la primera unidad tenía que ver todo con la aproximación a la definición de psicología y a la psicología como ciencia, que la vimos en el primer video. Estamos pasando por la segunda unidad, donde vemos el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta en situación y la personalidad. La tercera unidad va a ser completamente sobre las teorías y escuelas psicológicas que dieron aportes para conocer a la psicología como es hoy, ¿sí? La cuarta unidad vamos a hablar de adolescencia, y la quinta unidad vamos a hablar de psicología social, que es la otra parte de su carrera, de su cátedra, perdón. Este videito va a ir acompañado con una actividad que ustedes la van a tener que realizar, ¿sí? Así como el primer video, donde también ustedes tuvieron que buscar información sobre las diferentes teorías o escuelas psicológicas. Yo estoy acá tomando mate, porque si no se me seca la garganta, perdón. Así que bueno, por ahí para los que miran este video primero y no miraron el anterior, les vuelvo a repetir, mi nombre es Cristina Morínigo, yo soy profesora de psicología y actualmente me encuentro también realizando una licenciatura en filosofía. Así que bueno, vamos a empezar con el material, ¿sí? con la clase de hoy. La conducta. La conducta, como bien sabemos, es uno de los objetos actuales de estudio de la psicología. La psicología se preocupa, se ocupa y estudia a la conducta del ser humano. Ahí tenemos en pantalla que la conducta es el comportamiento, me faltó una ahí, del ser humano. Todo lo que hace, siente y piensa el ser humano. Eso es la conducta. Recuerden que hay una definición de psicología que dice que la psicología es la ciencia que estudia todo lo que hace, siente y piensa el ser humano. Entonces, ¿qué estudia la psicología? A la conducta, propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ver que la conducta no es algo aislado, no es que yo tenga una sola conducta, sino que es algo que se da en diferentes niveles y en diferentes áreas. Las áreas tienen que ver más con la unidad y pluralidad fenoménica de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta es una unidad y a su vez se da en diferentes áreas, lo que la convierte en una pluralidad. Por ahí cuando hablo así es para que se entienda bien lo que estoy queriendo transmitir, ¿sí? Igual esto vamos a ir viendo ahora a medida que voy avanzando con las diapositivas. Para poder
recordar un poco más lo que vimos en la primer clase, habíamos visto lo que es la conducta según Daniel Lagasse, ¿sí? Su definición, y él dice que es el conjunto de operaciones. Recuerden que estas operaciones eran las fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo en situación, recuerden que el organismo en situación éramos, por ejemplo, nosotros frente a alguna determinada situación que nos producía algún tipo de tensión. Por lo tanto, la conducta tenía la capacidad de reducir esa tensión que nos estaba motivando y realizábamos nuestras posibilidades. Esto quiere decir que no todas las personas, no todos nosotros vamos a actuar de la misma manera ante una determinada situación. Y ahí yo les explicaba, por ejemplo, si yo pongo a dos personas y les presento una situación, una va a actuar de una manera y la otra va a actuar de otra. ¿Por qué? Porque cada una va a comportarse de acuerdo a sus posibilidades. No sé, a ver, les quiero dar otro ejemplo para que esto quede más claro. A ver, vamos a hablar un poco por ahí de todo esto que estamos pasando a nivel mundial. Ahora, por ejemplo, hace un ratito yo me acabo de enterar que el presidente decretó unos días más de cuarentena. Dos personas van a sentir diferentes cosas con respecto a esa noticia. Una, por ejemplo, va a decir, me parece muy bien, me parece perfecto para evitar los contagios. Otra persona, por ejemplo, se puede angustiar porque ya no puede estar, no sé, encerrada o sola o algo por el estilo. Entonces, ante una determinada situación, estas dos personas van a reducir la tensión, ¿sí? Pero de acuerdo a sus posibilidades. Y ahí yo les puse un ejemplito, les puse dormir, tener insomnio, es conducta. O sea, yo digo, bueno, estoy durmiendo, no estoy haciendo nada, estoy durmiendo. Y no, algo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy durmiendo. Por lo tanto, es una conducta. Recuerden también que la conducta se dividía en lo exterior u observable o en lo interior o aquello que no puede ser observable por otra persona. Pero todo es conducta, ¿sí? Si yo estoy durmiendo y estoy realizando una conducta, no sé, por ejemplo, ¿qué hacemos durante la cuarentena, durante la etapa de aislamiento? Bueno, la mayor parte del tiempo dormimos, por ejemplo. No hacemos nada, solemos decir, no hacemos nada. Y no, pero algo haces y duermo. Pero como que consideramos que no estamos haciendo nada mientras dormimos. Y sí, estamos durmiendo, ¿sí? Y a su vez, dormimos, por ejemplo, que es, no sé, alguien puede observar que nosotros estamos efectivamente durmiendo, pero a su vez, por ejemplo, estamos soñando, que es el área mente, ¿sí? Y no sé, fisiológicamente me puede llegar a agarrar frío, por ejemplo, mientras estoy durmiendo. O ese sueño me puede llevar, por ejemplo, a que sea una pesadilla y, no sé, empezar a sudar o a manifestarse algo a nivel cuerpo. Por lo tanto, dormir es una conducta que se manifiesta en diferentes tipos de áreas. Y bueno, ahí le puse también tener insomnio. Tener insomnio también es una conducta. Puede ser, por ejemplo, que una persona se encuentre estresada, entonces no pueda dormir, tiene insomnio y es la única manera por ahí o la única posibilidad que tiene de reducir esa tensión. En vez de dormir, se queda despierta. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer, porque el área mente está muy predomina, digamos, y está muy predominante el área mente, el área de pensar, el área de ver o de tratar de buscar una solución a esa situación que está sucediendo. Por lo tanto, no puede dormir, sino puede hacer algo tan simple y fisiológico como dormir, como descansar, ¿sí? No sé si me explico. Todo, o sea, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que todo lo que realizamos, todo lo que hacemos es conducta, ¿sí? Todo. Ustedes me dicen, bueno, pero yo estoy
no sé, puedo pasar 2 horas acostada mirando el techo, no estoy haciendo nada. Algo se está haciendo, ¿sí? Algo se está pensando. No, tengo la mente en blanco. Y bueno, tenés la mente en blanco, o sea, algo está pasando también a nivel mental, ¿sí? Bien. No, si escuchan un ruidito es porque tengo un gatito chiquitito que está jugando, así que bueno, ya estoy haciendo el videito desde mi casa. Bien. Y ahí tenemos más o menos lo que habíamos hecho en la primer clase, pero por ahí yo lo había hecho de manera oral, sin tener una apoyatura visual. Y bueno, vamos a volver a hacerlo entonces acá con esta diapositiva. Dice, ¿qué significa organismo en situación? Dice que se refiere a la persona en su totalidad, en sus aspectos físicos y psíquicos. Nosotros somos ese organismo en situación. El ejemplo que yo le di, lo que yo le comenté recién de mi gato ahora está jugando, ¿sí? Él es un organismo, no es una persona, pero sí es un organismo que lo que está haciendo es jugar, por ejemplo, ¿sí? De esa manera él reduce la tensión de estar encerrado, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir? Reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. La conducta tiene un carácter adaptativo, cada uno trata de dar respuestas adecuadas a lo biológico, psicológico y social. Siempre, recuerden, siempre se busca un equilibrio. Ejemplo, dice ahí, reacciona, y dice hola. El ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, el videito anterior. De este chico que se me acercaba, yo me ponía tímida, no sabía cómo actuar y lo único que pude hacer es decir hola y sentí que me ponía colorada, ¿sí? Esa fue la manera que tuvo mi conducta para poder adaptarme y para poder volver a establecer un equilibrio, ¿sí? Bien. Bueno, acá es donde me quiero detener. Por ahí las diapositivas anteriores yo las pasé más rápido porque ya era algo que ya lo habíamos visto, era por ahí solamente hacer un recorrido por lo que habíamos visto en la primer clase. Ustedes van a tener la posibilidad, por ahí yo me voy acordando de cosas, ustedes van a tener la posibilidad de hacerme consultas a través de un foro que va a estar disponible en el aula virtual. Si es que algo no les queda claro con respecto al tema o a mi explicación. Yo trato de dar muchos ejemplos y de establecer una cierta cercanía con ustedes, aunque sea a través de una pantalla. Por eso por ahí les pongo ejemplos, me tomo un mate para poder ir haciendo por ahí más dinámico y tanto para ustedes como también para mí. Bueno, las áreas de la conducta. Yo les decía hoy en un principio que la conducta puede ser una unidad, o sea, todo aquello que se ve que hago, y una pluralidad, ¿sí? Una pluralidad fenoménica. ¿Qué quiere decir esto? Que fenoménica viene de fenómeno, o sea que se puede dar una serie de fenómenos dentro de una misma conducta, ¿sí? Entonces tenemos, vuelvo a repetir, unidad, pluralidad. Estas áreas de la conducta en donde se van a manifestar son 3, ¿sí? Tenemos el área mente, el área cuerpo y el área mundo externo. Acá tenemos, ¿sí? Este era el círculo que yo les hablaba en la primer clase de Enrique Pichon Rivière, un círculo concéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un círculo que a su vez tiene otros círculos adentro, donde tenemos, por un lado, el área mente, ¿sí? Que, a ver, claro, sería el primer circulito, el área cuerpo, ¿sí? Y el área mundo externo, pero acá me faltó que vaya un poquito más adentro la flechita.
Y ahí dice que una conducta determinada pertenece a cada área de acuerdo con aquella en la que se manifieste predominantemente. Esto lo dice Enrique Pichon Rivière, un gran psicoanalista argentino, ¿sí? Después él por ahí se vuelve más psicólogo social, que eso también lo vamos a ver en la última unidad, donde vemos la parte de psicología social. Y ahí tenemos algunos ejemplos. El área 1, por ejemplo, que es el área mente, no sé, imaginar, estudiar, amar, por ejemplo. El área 2, comer, manejar, sonrojarse. El área 3, exponer una lección o concurrir a una cita. A ver, eso es ya otro temita. Estas tres formas o estas tres áreas se dan de manera coexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que, como yo les explicaba hoy, con el dormir, por ejemplo, en una conducta coexisten las tres áreas. O sea que una conducta se va a dar a su vez en tres áreas. Una conducta va a tener a su vez tres conductas. Una que se va a dar en el área mente, que es el área 1, una que se va a dar en el área 2, ¿sí? Que es el área cuerpo, y otra que se va a dar en el área 3, que es el área mundo externo. El área 1, que es el área mente, tiene que ver más con la parte psicológica. El área 2, que tenemos la parte del cuerpo, y el área 3, que es la parte del mundo externo. Entonces, la primera área, es la parte psicológica. La segunda área tiene que ver más con todo lo fisiológico, y la tercera área tiene que ver más con el contexto. Recuerden que nosotros somos organismos en situación. Vamos a actuar de una u otra manera según la situación. No actuamos de manera aislada, no actuamos porque sí. Por ahí también van a decir algunos autores que la conducta no viene desde dentro, sino que nosotros respondemos a situaciones que se nos presentan en el mundo externo, dependiendo siempre de nuestras posibilidades. Bien. Tomar un matecito, se me enfría. Bueno, por ahí también un error que suele haber es que la psicología solamente se va a ocupar del área mente, ¿sí? De lo psicológico. Y, por ejemplo, no sé, la biología del área cuerpo, y la sociología del área mundo externo, de lo social. Y no es así. ¿Por qué? Porque todas y cada una de estas ciencias se ocupan de la conducta, pero de manera distinta. Pero siempre incluyendo las tres áreas de manifestación, ¿sí? La psicología, va a estudiar, sí, el área mente, va a preocuparse más por ahí por el área mente, pero siempre teniendo también en cuenta las otras áreas. Vuelvo a repetir, por ahí, disculpen si soy redundante, el objeto de estudio de la psicología es la conducta en situación, no la conducta de manera aislada. Y bueno, también la personalidad. Cuando veamos personalidad, vamos a ver que tiene aspectos biológicos, aspectos hereditarios, genéticos, ¿sí? Yo, por ejemplo, para ser profesora de psicología, tuve que estudiar materias de todo lo que tiene que ver con lo neurológico, con lo biológico, con lo patológico, porque es necesario. Sabemos que somos un organismo y que actuamos siempre de manera, todo nuestro cuerpo actúa de manera conjunta y de manera equilibrada, siempre tratando de buscar un equilibrio. Así nos enfermemos, bueno, estamos enfermos, lo que hace el cuerpo es, no sé, con fiebre, por ejemplo, tratar de buscar un equilibrio, siempre. Bien, ahora,
el otro tema que tiene que ver con la conducta es la coexistencia y la preponderancia de las áreas de la conducta. Yo les dije hoy que estas tres conductas coexisten, ¿sí?, dentro de una sola conducta. Lo que quiere decir que en una conducta que por ahí se manifiesta o que yo puedo observar, sí o sí van a estar incluidas las otras tres áreas. Vuelvo al ejemplito del sueño, del dormir, ¿sí? Yo no me voy a poner a dormir ahora, mientras estoy haciendo el video, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, no. El área mundo externo me dice a mí que lo que tengo que hacer ahora es transmitirle conocimientos, ¿sí? Y, no sé, no puedo, por ejemplo, bueno, aunque sí podría, no sé, ponerme a comer, por ejemplo, algo. ¿Por qué? Porque estoy dando una clase, ¿sí? O sea, hay una coexistencia en mis tres áreas de la conducta. ¿Cuál es la que más se manifiesta? Y no sé, el área mente, por ejemplo, porque yo para poder transmitirle los conocimientos tengo que estar pensando en eso que voy a decir, ¿sí? Pero también ustedes, lo único que ven de mí es lo que estoy diciendo, mis gestos, mis mímicas, entonces también se manifiesta el área cuerpo. Y a su vez el área mundo externo, porque estoy exponiendo de manera oral todo eso que quiero decir, todo eso que quiero transmitirle a ustedes a través de esta clase virtual. ¿Me explico? Igual cualquier cosita, mediante ese foro que van a tener disponibles, me consultan, ¿sí? Yo les decía entonces, con este ejemplo, que ahora, por ejemplo, están coexistiendo las tres áreas de la conducta en mi organismo en situación, ¿sí? O sea, hay una coexistencia de las áreas de la conducta. Pero también puede haber una preponderancia de una área por sobre las otras áreas. Y ahí tenemos algunos ejemplitos. La conducta siempre va a implicar manifestaciones, como les decía, coexistentes en las tres áreas. Porque recuerden que yo les decía que es una unidad, es una manifestación unitaria del ser total, ¿sí? ¿De qué ser total? De este organismo en situación. Por lo tanto, ningún fenómeno va a aparecer sin que implique necesariamente las otras áreas, ¿sí? Van a ser siempre coexistentes las tres áreas. Aunque, ¿sí?, esto no excluye el predominio de una área sobre otra área. ¿Por qué? Porque gracias a este predominio yo puedo decir, bueno, esta conducta la califico, o esta conducta pertenece al área de la mente. Esta conducta ahora pertenece al área del cuerpo y esta conducta pertenece al área del mundo externo, ¿sí? Es necesario también esta preponderancia. Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan qué conducta está por encima de las otras mediante ustedes miran este video? El área cuerpo, por ejemplo, no sé, me imagino que no se pueden estar andando en una bicicleta fija y mirando el video, por ejemplo. Predomina el área mente porque están tratando de comprender lo que estoy diciendo, o están pensando por ahí en otras situaciones, o está predominando el área mundo externo, ¿sí? No sé, porque están sentados en el balcón mirando lo que pasa abajo, ¿sí? Le estoy dando por ahí ejemplos. ¿Qué puede haber? Puede haber un predominio sucesivo de las áreas de la conducta, puede haber un predominio estable en un área de la conducta y puede haber una coexistencia o contradicción. Perdón, una coincidencia y contradicción. El predominio sucesivo de las áreas de la conducta, les voy a dar un ejemplito. Por ejemplo, se puede primero reaccionar, no sé, con ansiedad frente a una determinada situación,
Posteriormente pueden aparecer palpitaciones, por ejemplo, o bien ser reemplazadas por una conducta inestable en una actividad, en el mundo externo. A ver, les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. La otra vez yo venía caminando para mi casa y en un momento yo venía con los auriculares puestos, no escuchaba, estaba media metida en mi área mente y me sale un perro, ¿sí? Un perro muy grande. Yo no le tengo miedo a los perros, me encantan los animales, pero me sale un perro y era grande y me estaba por morder, ¿sí? Me estaba por morder. Entonces lo que yo hice fue quedarme quieta, ¿sí? Quedarme quieta, me paralicé, digamos, no sé por qué me paralicé, ¿sí? Pero me quedé quieta. No pensé mucho, ¿sí? O sea, no hubo un predominio primero del área mente. ¿Qué predominó primero? El área cuerpo, ¿sí? Me quedé quieta, ahí, ¿sí? Después pensé, bueno, me quedo quieta, el perro se va, ¿sí? No lo decía esto en voz alta, o también por ahí me agarró miedo, ¿me va a morder? ¿No me va a morder? Y después recién hubo una conducta en el área mundo externo, que fue mirar a mi alrededor a ver si, no sé, estaba el dueño, si se había escapado de alguna casa, si venía alguien a socorrerme o a agarrar al perro. ¿Sí? ¿Me explico? Esto por ahí es un predominio sucesivo, o fue un predominio sucesivo en mis áreas de la conducta. Primero, área cuerpo. Me quedé quieta, mi cuerpo se quedó paralizado completamente. Segundo, me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Me va a morder? ¿No me va a morder? Me agarró un poco de miedo. Tercero, me puse a mirar a ver si efectivamente había alguien que venía por ahí a socorrerme. Y bueno, sí, efectivamente había una señora que llamó al perro y lo metió adentro de su casa. Por ahí este ejemplito me sirve para explicarle este predominio sucesivo en el área de la conducta. Bien, después tenemos un predominio estable en el área de la conducta. Recuerden que tenemos entonces el predominio sucesivo y el predominio estable. Este predominio estable puede ser permanente en el sentido en que las otras dos están muy poco desarrolladas o directamente no se emplean como área de expresión de la conducta. Por ejemplo, aquellas personas que predominan el área corporal, no sé, tienen palpitaciones si tienen miedo o les falta el apetito, o les da hambre, por ejemplo, si están contentos, sienten, no sé, acidez estomacal si se enojan, se sonrojan si le da vergüenza, si todo esto tiene que ver con un predominio estable en el área del cuerpo. O después tenemos, por ejemplo, las personas que piensan en todo, ¿sí? Que ante cualquier situación piensan en algo. Bueno, esas personas tienen un predominio estable en el área mente. Y después por ahí tenemos a los más extrovertidos, que ante cualquier situación tienen que hacer algo con respecto al mundo externo. Bien, bueno, les decía que esto tiene que ver más con una coexistencia, aunque hay un predominio en alguna de las áreas, coexisten las tres, ¿sí? Tenemos la del predominio sucesivo y tenemos la del predominio estable. La del sucesivo fue como el ejemplo que les di del perro, y la del estable es cuando siempre se da en una misma área. Pero siempre siguen coexistiendo estas tres áreas. Y ahí tenemos otros ejemplitos en el Power. Estornudo, pienso que me estoy resfriando y cierro las ventanas, ¿sí? Estornudo, área cuerpo, pienso que me estoy resfriando, área mente, cierro las ventanas, área mundo externo.
mientras viajo y recuerdo que tenía que devolver un libro que me habían prestado. Bueno, por ejemplo, eso tiene que ver con la primera situación, ¿sí? Estoy en el colectivo, por ejemplo, estoy viajando, estornudo, pienso que me estoy resfriando, cierro las ventanas y mientras que voy viajando en este colectivo recuerdo que tenía que devolver un libro que me habían prestado. Siempre en toda conducta va a haber un predominio en alguna de las áreas, como les decía hoy, ya sea sucesivo o estable. Lo que puede suceder es que haya una coincidencia en las tres áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que coexisten en forma relativamente equivalente, no estable, sino equivalente, y de tal manera que todas tienen el mismo sentido y constituyen una misma reacción ante una situación dada. La coexistencia entonces es cuando hay una misma reacción a una situación dada. Ahí tenemos, por ejemplo, diviso, sería veo a mi madre que llega, corro a recibirla y la saludo efusivamente. No quiero dar muchos ejemplos sobre la situación que estamos atravesando, pero me sirve por ahí para ejemplificar mejor. ¿Qué haría ahora si, por ejemplo, yo personalmente vivo sola? ¿Qué haría si llega mi mamá? Si no hay coincidencia en las tres áreas, yo voy a ver a mi mamá y voy a ir y la voy a abrazar y saludar efusivamente. Mi mamá es una persona de riesgo, por ejemplo. Pero como hay una coincidencia, como yo tengo en claro que ella es una persona de riesgo, que le puede llegar a pasar algo, lo que tendría que hacer para que haya una coincidencia es ver a mi mamá, que efectivamente llega, decirle que él se lave las manos, que se saque el zapato y no saludarla, por ejemplo. Ella me dice, invítame un mate. No, ¿sí? Te preparo otro. Esa sería una coincidencia de mis conductas, de mi área mente, de mi área cuerpo, con respecto al mundo externo, ¿sí? Por ahí, en otro momento, si yo hacía eso, mi mamá me iba a decir, güey, no me querés, no sé. Pero ahora, ahora se sabe que esa es una forma por ahí de preservar tanto su vida como la mía. Después, bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Dice, escucho un ruido sospechoso, comienzo a temblar y trato de avisarle a mi vecino. Ahí también hay una coincidencia. Una contradicción sería, por ejemplo, que yo escuche este ruido sospechoso y no sé, que salga afuera, siendo las 4 de la mañana, por ejemplo. Bueno, pero ustedes me pueden decir, ay, yo soy re valiente y me animo a hacer eso, me enfrento, pero no estoy preservando mi salud física, porque no sé qué puede ser ese ruido sospechoso. Lo mejor sería, por ejemplo, que yo avise a otras personas, que llame a la policía, para que haya realmente una coincidencia en las tres áreas de mi conducta. Bien, y también tenemos lo que es la contradicción. La contradicción se manifiesta o se produce cuando una conducta se manifiesta de forma opuesta, que era lo que yo por ahí les explicaba hoy, en las distintas áreas. Sin embargo, también pueden haber contradicciones en la misma área. Ahí tenemos ejemplos. Tenía muchas ganas de ir, pero llegué cuando todo había terminado. A ver, en mi área mente, yo tenía ganas de ir a ese lugar, no sé, a una cita, por ejemplo, a un festejo, a una reunión de amigos, pero tardé mucho en prepararme, área cuerpo, ¿sí? Y encima, no sé, me tomé un colectivo que daba muchas vueltas, ¿sí? Área mundo externo. El día que recibía su diploma, se levantó con altísima fiebre. Se supone que el día que recibimos un diploma estamos muy felices y ansiosos, pero la persona en cuestión se levantó con altísima fiebre. Hay una contradicción en el área mundo externo y en el área cuerpo. Después tenemos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, no sé, sentir algún tipo de rechazo hacia una situación, pero actuar como si aceptara. No sé, me imagino, por ejemplo, con algún trabajo.
no me gusta ese trabajo, no me gusta ir a ese trabajo, no me gusta ir a ese lugar, pero tengo que ir porque es mi sustento económico. Ahí hay una contradicción, tanto en el área de la mente, porque yo siento el rechazo, y en el área mundo externo, porque hago como que todo está bien. O no sé, me cae mal una persona, por ejemplo, pero la saludo de la mejor manera posible. Ahí también hay una contradicción. Acá yo tengo otro ejemplo que dice, lo que decía me causaba mucha gracia, pero pude mantenerme serio. No sé, me imagino una situación así de una persona que me está contando algo serio, se supone que yo tengo que estar seria y aunque me cause gracia lo que está diciendo, puedo mantenerme serio. En este segundo ejemplo hay una contradicción entre el área mente, porque me causaba gracia, y el área cuerpo. Un ejemplo típico por ahí de la contradicción en la misma área es el sentimiento dual de amor-odio. Muchas veces sí nos sucede que queremos y rechazamos algo al mismo tiempo, ¿sí? Esto es una contradicción en el área mente. No sé, quiero mucho a una persona, pero a su vez no me gustan muchas actitudes suyas. Aún así las sigo aceptando. Es una misma contradicción en una misma área que es el área mente, ¿sí? La de tener un sentimiento ambiguo ante una misma situación. Amor, odio. Por ahí no suele pasar esto, no sé, cuando estudiamos, por ejemplo. Nos encanta nuestra carrera, nuestra futura profesión, pero no queremos estudiar, ¿sí? Eso sucede en la misma área, que es el área mente. No quiero estudiar, pero bueno, me siento a estudiar. No quiero mirar el video de la profe, pero no me queda otra porque tengo que avanzar, tengo que estudiar, entonces me siento a mirar el video de la profe. Ahí tenemos una contradicción en la misma área. No lo quiero hacer, siento rechazo, pero bueno, no me queda otra, por decirlo de manera más coloquial. Bien, entonces, ¿qué puede pasar con estas áreas? Vamos a ir haciendo como cierres de los temas, porque son temas por ahí largos, complejos, así que bueno, a medida que vamos por ahí cerrando un tema, vamos a ir haciendo cierres. Puede pasar que haya que en una misma conducta, es decir, en una unidad, haya una pluralidad de fenómenos. ¿En dónde? En 3 áreas. ¿Cuáles son estas 3 áreas? El área mente, cuerpo, mundo externo. Estas 3 áreas coexisten, ¿sí? O sea, una misma conducta se da en diferentes áreas, aunque a veces predomine una de las áreas, aunque a veces haya contradicción, pero siempre de alguna u otra manera van a coexistir. Siempre una conducta se va a dar en 3 áreas. ¿Que puede haber un predominio estable de una de las áreas? Sí, puede haber, ¿sí? O sea, siempre se manifiesta ante cualquier conducta mi área cuerpo, siempre. O siempre se manifiesta mi área mente, porque tengo que pensar siempre en todo lo que me pasa. ¿Que puede haber un predominio sucesivo? Sí, me pasa primero una cosa que tiene que ver con el área mente, me pasa después otra que tiene que ver con el área cuerpo, me pasa después otra que tiene que ver con el área mundo externo. Siempre ante una situación determinada, que era este ejemplo que yo les di con este perro que salió mientras yo venía caminando. Bueno, y bueno, como les decía, también puede haber una contradicción entre un área y otra o en una misma área. No sé, por ejemplo, vieron que cuando me pasó una vez que tuve como una hipotermia, yo tenía, se me tocaba y tenía el cuerpo caliente,
pero tenía muchísimo frío. En realidad no era hipotermia, fue fiebre. Eso, por ejemplo, es una manifestación del área cuerpo. Me tocaban y yo estaba con una temperatura muy alta, pero tenía frío, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, una contradicción en el área cuerpo. Bien. Bueno, ahora sí pasamos a otro subtema dentro de lo que tiene que ver con el área de la conducta, que son los niveles de integración. ¿Qué significa integración acá en los niveles de la conducta? Significa el desarrollo creciente, ¿sí?, y progresivo que sucede a través de sucesivas etapas en una persona. Estos se van organizando en una estructura cada vez más compleja, ¿sí?, y perfeccionada a través de etapas sucesivas. Tiene mucho que ver con las áreas de la conducta, pero a su vez es diferente, porque estos son los niveles de integración. No cometan por ahí el error de si en el examen hay una pregunta que dice cuáles son los niveles de integración, ustedes me respondan con las áreas de la conducta. ¿Sí? Son dos cosas que tienen relación porque estamos hablando de conducta, pero a su vez son diferentes. ¿Sí? Dice que en el organismo suceden diferentes fenómenos que van formando estos niveles. Algunos de ellos son más simples, por ejemplo, podemos ponerlo en el nivel biológico, como bostezar, y otros más complejos, como soñar. Los de mayor complejidad van incluyendo a los más sencillos. Por eso es una especie, no me salió muy bien, pero es una especie de triángulo invertido, donde en el nivel más bajo tenemos el nivel físico-químico, después tenemos el nivel biológico, después tenemos el nivel psicológico-social y por último el nivel axiológico, que tiene que ver con los valores. ¿Por qué se llaman, vuelvo a repetir, por qué se llaman niveles de integración? Por la sucesiva complejidad que surgen en cada uno de ellos respecto al anterior. Cada uno de estas, o sea, esta es una organización de nuestra conducta, y a medida que van apareciendo nuevos niveles, van apareciendo nuevas cualidades y nuevas características que por ahí no existían en los niveles precedentes. Por ejemplo, vamos a verlo con ejemplo, así podemos comprender mejor. Dice, una persona conduce un coche y frena bruscamente por haber visto un semáforo rojo. Esta conducta puede ser analizada en diferentes niveles. En el nivel físico-químico, que era el más básico, el que estaba más en la base de la pirámide invertida, se pueden producir diversas secreciones, ante la situación de riesgo. No sé, transpiración, llanto, todo eso tiene que ver más con el nivel físico-químico. Después tenemos el nivel biológico. Dice, determinados movimientos musculares y motores han actuado para frenar el vehículo a tiempo. Eso ya está dado más por el nivel biológico, por los movimientos musculares, no tanto ya por el nivel físico-químico, donde lo único que le pasó a esta persona fue que tenga diferentes secreciones, sudor, lágrimas, por ejemplo. En el nivel psicológico, dice el conductor, que tal vez estaba distraído por otros pensamientos
observó el color rojo que lo volvió a la realidad y le permitió actuar en consecuencia. Ese sería el nivel psicológico. ¿Por qué nivel psicológico y por qué no nivel social? Recuerden que, voy a volver atrás, el nivel psicológico y social se encuentra en la misma integración, en el mismo nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo psicológico tiene que ver mucho con lo social. Recuerden que la psicología estudia a la conducta en situación, no a la conducta de manera aislada, como lo hacía, por ejemplo, el conductismo, que después lo vamos a ver. Y también van a ver que cada uno de los círculos, por eso es un triángulo invertido, cada vez se agrandan más. ¿Por qué? Porque incluyen por ahí más características, más cualidades, y el último nivel de integración, en este caso a nivel axiológico, que es este, va a incluir todos los otros niveles. El nivel físico-químico, solo el nivel físico-químico. El nivel biológico, y también el nivel biológico y el físico-químico. El nivel psicológico-social, y va a incluir estos dos anteriores. Y el nivel axiológico va a incluir todos, ¿sí? Por eso son niveles de integración de la conducta. O sea, cómo se integra cada uno de estos niveles en una sola conducta o en una sola situación que se presenta ante este organismo en situación. ¿Estamos? Bien. Por eso, vuelvo a repetir, este es el nivel psicológico. Bueno, que el conductor, no sé, estaba distraído por otros pensamientos, por algo que, no sé, le aquejaba, le ponía mal. Pero observó este color rojo que pudo hacer que él vuelva a la realidad y le permitió actuar en consecuencia. Vamos a ver cómo en este nivel psicológico se integran el nivel biológico y el nivel físico-químico. El conductor estaba distraído por otros pensamientos, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Observó el color rojo que lo volvió a la realidad. Ahí entró en juego también el nivel biológico. ¿Por qué? Porque observó el color rojo que lo volvió a la realidad. Por lo tanto, determinados movimientos musculares y motores han actuado para frenar el vehículo a tiempo. Esto, o sea, él frenó el vehículo a tiempo, pero le llevó a que diversas secreciones se produzcan ante esta situación de riesgo. ¿Estamos? Les decía, sudor, lágrimas, no se me ocurre otra. Bien, el nivel social es una convención social que el color rojo, tengo varios errores, sea la señal de peligro. El aprendizaje de esta regla de tránsito es solo posible conviviendo en determinada sociedad. ¿Qué significa convención social? Significa que todos nosotros, por una convención, ¿qué quiere decir convención? O sea, todos nos pusimos de acuerdo que el rojo en el semáforo es detente, ¿sí? No cruzar, no seguir. Es una convención social. Si, por ejemplo, yo voy caminando por la calle con mi sobrinito, o voy en un auto con mi sobrinito de 2 años, y me detengo porque el semáforo dio rojo, él me va a decir, vamos, dale tía, anda, ¿sí? Y ahí yo le voy a enseñar que cuando el semáforo está en rojo, no tenemos que cruzar. Y ahí, por ejemplo, le puedo decir, mira, fíjate que cuando el semáforo está en rojo, cruza la gente por la senda peatonal o cruzan los otros autos que vienen de las otras calles o avenidas. Por eso es una convención social. Si a mi sobrino nadie le explica que cuando el semáforo está en rojo no hay que seguir, y no va a aprender, si no va a realizar ese aprendizaje.
Por eso, esta regla de tránsito es una convención social y solamente es posible conviviendo en determinada sociedad. Yo creo que esto es así, esta regla, esta convención es así acá y en todo el mundo, ¿sí? Es así. Ahora, pueden haber otras cosas que no, ¿sí? Que sean solamente factibles o legales, por decirlo de alguna manera, en nuestra sociedad y en otras sociedades no. Pero el nivel social se da justamente por las convenciones sociales propias de una cultura, de una época determinada, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos el nivel axiológico, que dice que es un valor ético cuidar la vida propia y la de los demás. Axiología es la ciencia que estudia a los valores, ¿sí? Esto de los niveles de integración no quiere decir que el nivel físico-químico va a ser estudiado por la física y la química, el nivel biológico por la biología, el nivel psicológico por la psicología, el nivel social por la sociología y el nivel axiológico por la axiología. Sino lo que yo trato de explicarles a ustedes con esto es que en una misma conducta se van a dar diferentes niveles de integración que van a tener que ver con desde lo más físico, químico, fisiológico a lo más superior, por decirlo de alguna manera, que ya entran en juego nuestras facultades superiores, que es el nivel axiológico. Sí, cada ciencia va a estudiar. Recuerden que yo les decía hoy, cada ciencia, no sé, la biología, la sociología también estudian al hombre y también estudian la conducta, pero estudian según su punto de vista o según qué quieren saber del hombre. Bien, con esto entonces vamos por ahí finalizando la parte de conducta. La segunda partecita va a tener que ver con personalidad. Dice, ahí nos queda por ahí explicar qué es esta conducta en situación, que es estudiada por la psicología. Dice que para estudiar cualquier conducta debemos hacerlo en función de su relación con el contexto en el que ocurre. La conducta no es algo que se emerge, era lo que yo les decía hoy, que surge de adentro hacia afuera independientemente de las circunstancias, sino que lo hace en relación con el conjunto de condiciones reales e integrales que configuran una situación. Y ahí tenemos un ejemplo. Yo había pensado que le iba a contar lo ocurrido, pero llegado el momento sentí que no era conveniente. No sé, me imagino, por ejemplo, que tengo algo, no sé, me dice mi amiga, no en este tiempo, pero me dice una amiga, por ejemplo, hola Cris, me voy a tu casa a tomar un mate y charlar con vos. Entonces yo le digo, sí, vení, necesito hablar con vos, necesito contarte algo. Cuando yo veo que mi amiga llega, veo que está triste, por ejemplo, muy angustiada. Y por ahí yo también estaba triste, angustiada, o le quería contar algo malo que me sucedió. Pero llegado el momento me doy cuenta que por ahí ella está peor que yo, entonces no le cuento nada y solamente le escucho. Eso es la conducta en situación o un ejemplito que les puedo dar sobre esta conducta en situación. Y ahí tenemos, bueno, la definición de situación, conjunto de elementos, hechos, relaciones o condiciones que se extienden por un periodo o por un cierto periodo de tiempo. Bueno, esto que yo les decía de la situación de esto, de lo que le pasó a mi amiga, no le voy a contar ya lo que a ella le está sucediendo, pero lo que a mí me está sucediendo, pero puede ser que, no sé, otro día ella venga y me escuche, ¿sí? Sea yo la persona que le cuente la situación. O el ejemplo que yo le daba de mi mamá. Si mi mamá llega a venir ahora, yo le voy a decir, mamá, ¿por qué venís? Si se sabe que no hay que salir. Va a ser distinto a que ella venga en otro periodo de tiempo, o a mí me va a poner muy feliz su visita. Bien, gente,
con esto terminaríamos entonces lo que es la parte de conducta de ese primer objeto de estudio de la psicología, que es la conducta en situación. Vuelvo a hacer el repasito. Vimos conducta, vimos definición de conducta, hicimos un desglosamiento de esa definición, la más aceptada dentro de la psicología, que es la de Daniel Lagrange. Vimos las 3 áreas de la conducta, ¿sí? Con los círculos concéntricos realizados por Enrique Pichon Rivière, psicoanalista argentino, y vimos los niveles de integración de la conducta, cuando hay un predominio, cuando hay un predominio estable, un predominio sucesivo, una coincidencia, una contradicción. Y vimos también los niveles de integración dentro de una conducta. Queda decirles que recuerden que la conducta es una unidad y a su vez una pluralidad. Una unidad, ¿por qué? Porque es una conducta. Y pluralidad, ¿por qué? Porque se da en diferentes áreas, en diferentes niveles, con diferentes fenómenos. Así que bueno, ya vimos entonces, vuelvo a repetir, el primer objeto de estudio de la psicología de manera contemporánea, ¿no? Que es la conducta en situación. No, por ahí me expresé mal. Recuerden que el primer objeto de estudio de la psicología como rama de la filosofía era el alma, sino que lo que quise decir es que contemporáneamente en nuestra situación contemporánea, en la etapa en la que estamos viviendo y según el paradigma vigente de nuestra época, la psicología estudia la conducta en situación y la personalidad. Ya vimos lo que es conducta en situación y en la segunda partecita del video vamos a ver lo que es la personalidad. Voy a hacer un cambio de diapositiva y seguimos entonces con personalidad. Esperen un ratito. Bien. Bueno, gente, ahí pude hacer el cambio de diapositiva. Lo que vamos a hacer ahora es ver, no sé por qué me aparece así, esperen un ratito, es ver lo que es personalidad. Bueno, para empezar un poco a ver este tema, este segundo tema de personalidad, lo que me interesa por ahí es que conozcamos un poco la historia, que conozcamos también que desde siempre se estudió a la personalidad o se trató de estudiar a la personalidad. Personalidad viene de persona, ya vamos a ver cuál es la etimología, digamos, de la palabra. Y bueno, hay muchas, ¿sí? Hay muchas teorías, hay muchas historias que trataron, digamos, de buscar una definición de lo que es la personalidad o de poder por ahí conocer al ser humano como tal, por qué se comporta de una manera, por qué siendo tantas personas todos nos comportamos de una manera distinta, ¿no es cierto? Una de ellas fue la teoría de los 4 humores, que fue primeramente elaborada por Hipócrates, ¿sí? Un filósofo griego, y después lo siguió también Galeno, ¿sí? Esta teoría de los 4 humores más o menos dice que existen 4 humores justamente, que son el melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Estos 4 humores son como diferentes tipos de fluidos corporales que se encuentran en nuestro organismo. Bueno, ahí más o menos está el origen. Dice que, bueno, que viene de los griegos, como les había dicho, y que estos representaban a los elementos de la naturaleza con algún componente orgánico. Estos componentes orgánicos, estos humores, estos líquidos son
la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, ¿sí? Esta es, vuelvo a repetir, una teoría de psicologías por ahí muchísimos más antiguas. Hoy ya no se tiene en cuenta, hoy hablamos de la personalidad desde otra mirada, ya desde una mirada más científica, pero es para que por ahí podamos hacer el recorrido, ¿no es cierto?, de lo que es la personalidad y de por qué la definimos hoy de la manera en que lo hacemos. Bien. Bueno, el primer humor o el primer líquido o el primer componente orgánico es la sangre, ¿sí? Cuyo elemento, van a ver en las próximas 4 diapositivas, incluido esta, que vamos a tener un elemento, una estación y un temperamento. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos hacían una relación de estos líquidos, ¿sí?, o de estos humores con algún elemento, ¿sí?, aire, tierra, fuego, agua, con alguna estación, ya sea primavera, verano, otoño, invierno, y con algún tipo de temperamento. Por eso yo les explico acá, o le pongo eso acá en estos ítems. No quiere decir que se tengan que saber eso, no sé, como el Padre Nuestro más o menos. Estamos haciendo por ahí una definición más general de lo que de este estudio de los 4 humores. Después yo ya le voy a ir explicando ya de manera más particular, ¿sí? Bueno, el elemento, o mejor dicho, el humor sangre, ¿sí? Cuando hablo de humor, no hablo solamente de, no sé, un humor bueno o un humor malo, sino de un líquido, ¿sí?, un fluido dentro de nuestro cuerpo. Este fluido, este líquido, este humor, que es la sangre, tiene su correspondencia con el elemento aire, con la estación primavera y el temperamento de las personas en las cuales predomina el humor sangre, es el sanguíneo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, tranquilos. Después tenemos la bilis amarilla, ¿sí?, cuyo elemento es el fuego, la estación es el verano y el temperamento denominado es el temperamento colérico, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, los griegos lo que hacían era establecer algún tipo de humor con elementos, ¿sí?, con los 4 elementos y con diferentes estaciones. En este caso la bilis es con el elemento fuego, la estación verano y el temperamento colérico. Cuando yo les muestre cuáles son las características de cada uno de los temperamentos, van a ver que tiene por ahí mucha relación con los elementos propiamente dichos. Por ejemplo, sangre tiene con el elemento aire, son personas sanguíneas, ya vamos a ver, con temperamento sanguíneo, ya vamos a ver eso. La bilis amarilla, el elemento es fuego, el temperamento es colérico, ¿sí? Después tenemos la bilis negra, ¿sí?, que el elemento es tierra, la estación es otoño y el temperamento es el melancólico, ¿sí?, esas personas denominadas o llamadas melancólicas. Acá por ahí ya vamos entendiendo o ya nos vamos acercando más a conceptos de fácil captación o de fácil comprensión. Bien. Después tenemos el humor, el líquido flema, cuyo elemento es el agua. Yo ahí le puse con verde, pero en realidad es azul, ¿sí?, celeste, como la flema. El elemento es el agua, la estación es el invierno y el temperamento es el temperamento flemático. A ver, una persona sanguínea cuyo humor predominante es la sangre, por ahí podemos pensar que es una persona muy apasionada, y en cambio, por ejemplo, una persona recuerden que la sangre, vuelvo atrás un poquito, que la sangre era de la primavera, ¿sí? Nosotros por ahí solemos decir, no sé, que la primavera es el mes, la estación del amor, por ejemplo.
En cambio, no sé, el del otoño, el de la melancolía, porque sabemos que ya se acerca el invierno y bueno, y el flemático, sabemos que, a ver, cuando nosotros tenemos más flema, por ejemplo, cuando nos engripamos, cuando nos resfriamos más, en invierno, ¿sí? Tiene mucha relación con eso, por eso las estaciones, por eso los elementos, ¿sí? Bien, y acá ya vamos a ver entonces los humores y la personalidad, la relación de los humores con la personalidad. Y esto era lo que yo por ahí les decía hoy, que en estudios psicológicos tempranos, esto ya hoy por hoy no se utiliza tanto, se asocia a cada humor con ciertas características del temperamento de una persona, ¿sí? Bien. La personalidad sanguínea, que corresponde al humor sangre, yo por ahí les puse los colores, ¿sí? Es una persona que se va a definir como alegre y optimista, era por ahí lo que les decía hoy. Tienen una cierta efusividad, ¿sí? Son efusivos en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus sentimientos, ¿sí? Y tienen una seguridad en sí mismos. Esto corresponde al humor sangre. Una persona con personalidad sanguínea es aquella que decimos, mira cómo, no sé, yo por ejemplo suelo decir mucho, es una persona de sangre caliente, mirá, o sea, todos tenemos sangre caliente, pero es lo que, a ver, quiero ejemplificar para que no sea mera teoría, ¿sí? Una persona sanguínea, una personalidad sanguínea, ¿sí? Que le corre sangre por las venas, podríamos llegar a decir en el sentido, en un sentido vulgar o cotidiano, para por ahí que se pueda comprender un poquito mejor. Después tenemos la personalidad colérica, es aquella persona que rápidamente o que tiene una gran facilidad para el enfado, que tiene, ¿vieron cuando dicen cólera? Bueno, la cólera, sacando la enfermedad cólera, es aquella persona que, o es cuando nosotros, nos enfadamos, entramos en cólera, ¿sí? Es una persona muy enérgica y con mucha pasión. Recuerden que la bilis amarilla está relacionada con el fuego, ¿sí? Tiene una facilidad para el enfado, por eso son personas coléricas, y el humor relacionado es la bilis amarilla. ¿Vieron hoy hace un ratito cuando dábamos las conductas que habían preponderancia en diferentes áreas? Que siempre existían las tres áreas, pero que una predominaba a veces sobre la otra. Bueno, esto es lo mismo. Lo que quiere decir, o lo que quiso decir Hipócrates y después Galeno, era que según qué humor prevalecía en la persona, en el organismo de la persona, iban a ser de una manera o de otra con respecto a su personalidad. Una persona que predomina la bilis amarilla va a tener una personalidad colérica. Una persona en donde le predomina la sangre va a tener una personalidad sanguínea, ¿sí? Bien. Después tenemos la personalidad melancólica. Acá también ya es todo un poquito más claro. Es aquella persona por ahí triste, que tiende a la tristeza y sensible, ¿sí? Es una persona fácil de conmover y tiene una facilidad para la apreciación artística. El humor que predomina en esta persona es el de la bilis negra, ¿sí? Bien, recuerden que esto está relacionado con el elemento tierra. Bueno, y la personalidad flemática, acá sí ya le puse en azul. Recuerden que su estación era el invierno y son personas frías, racionales, que todo lo piensan, que todo lo razonan. Por ahí esta teoría de los 4 humores sirve mucho también para ver no solo las personalidades, sino también por ahí las profesiones o los hobbies de cada uno de nosotros. Por ahí ustedes mientras van viendo este videito pueden ir como que autoanalizándose y poniéndose en
en alguna de las características, ¿sí? Bien, sienten un desapego emocional, por ahí es fácil para ellos desapegarse emocionalmente y corresponde al humor flema. Recuerden que la estación era el invierno, ¿sí? Entonces, por eso mismo son fríos, racionales. Bien, y el elemento era el aire. Bueno, todo esto llevó a que nosotros podamos definir a la personalidad hoy. Recuerden, esto les voy a decir muchas veces porque es necesario que sepamos bien que la psicología fue teniendo diferentes objetos de estudio a lo largo de la historia según los paradigmas vigentes. Después, dentro de un ratito, vamos a ver si me alcanza el tiempo, vamos a ver los aportes de la epistemología para que la psicología pueda convertirse en ciencia, que es más o menos lo que vimos ya en la primera unidad, pero nos hace falta reforzar un poquito debido a que después vienen las teorías psicológicas y es necesario que conozcamos cuáles son los aportes de la epistemología, que es la ciencia del conocimiento o el estudio del conocimiento, para poder entender cada una de las escuelas o teorías psicológicas. Entonces, les decía que la psicología fue cambiando sus objetos de estudio y sus métodos a lo largo de la historia, según el paradigma vigente de la época. No podemos hoy por hoy hablar de humores dentro de la psicología actual, porque eso es algo que ya está bastante desactualizado, por ahí no hay un sustento científico, si bien, bueno, lo tenemos a Hipócrates, a Galeno, que por ahí tienen que ver con la medicina y demás, pero de igual manera son estudios muy generales que solamente tenemos conocimientos por ahí vagos. Es importante que vayamos actualizando los conceptos, la psicología se tiene que ir actualizando sí o sí, porque recuerden que su objeto de estudio es el hombre siempre es hombre, pero van cambiando sus formas, van cambiando sus hábitos, sus actitudes, sus características, dependiendo también de la época determinada. ¿Por qué les puse máscaras en esta diapositiva? Le puse la mascarita de Dalí, utilizada por los de La Casa de Papel, porque a mí me interesa ahora que sepamos la etimología o de dónde proviene o cuál es el origen de la palabra persona y personalidad. Las máscaras que les puse ahí tienen que ver justamente con eso, con el origen, sería con el origen, con la etimología de la palabra persona o personalidad. ¿Por qué? Porque personalidad, como sabemos, viene de persona, ¿sí? Y persona, a su vez, proviene del griego prosopon, lo tienen acá, ¿sí? Acá, prosopon, que significa delante de la cara o máscara. Es la máscara, prosopon era la máscara que usaban antiguamente los actores en el teatro. Esta máscara por ahí servía para que uno pueda, digamos, entrar en el personaje y además tenía como una metodología que cambiaba la voz o sea, tenía una forma de ser la máscara que cambiaba la voz de las personas, de los actores. Entonces, por ahí se podía entrar más en el personaje, se podía creer más en el personaje. Hoy tenemos otras tecnologías y demás, pero antes se utilizaba la máscara justamente para eso. Después, por extensión, pasó a significar prosopon al mismo actor que le aportaba y a su apariencia física, ¿sí? O sea, al actor completo. En el latín, esta palabra prosopon dio origen al término personare, ¿sí? Para poder definir al ser humano que es distinto a las cosas.
¿sí? Entonces, tanto prosopón como personare es el origen de las palabras persona y personalidad. ¿Estamos? Por eso las máscaras, porque de ahí proviene la palabra persona. Persona, del griego prosopón, máscara, y en su terminología latina, personare. ¿Está? Entonces, por ahí para poder hacer una relación y poder ver de qué nos sirve saber que proviene de máscara, a ver, si nosotros todos nos ponemos una máscara, todos vamos a ver una máscara distinta, todos vamos las personas que nos ven nos van a caracterizar de una manera o de otra manera, ¿sí? Yo, por ejemplo, me pongo la máscara de Dalí, otra persona se pone, no sé, una máscara de, a ver, no se me ocurre, no sé, de Homero Simpson. Entonces, cada uno va a tener su máscara, o sea, cada uno va a ser persona y cada uno va a tener su personalidad. Esto es muy importante que sepamos. Yo les decía en la primer clase, en el primer videíto, que por ahí hay muchas palabras que se sacaron de la psicología que hoy por hoy son mal utilizadas. Una de ellas es justamente personalidad. ¿Por qué? Porque decimos, o sea, yo suelo escuchar mucho decir, fulanita no tiene personalidad, o menganito tiene una personalidad fuerte, mirá, a ella le falta personalidad. Escucho mucho eso, y más en los adolescentes, que por ahí suelen decir mucho eso. No sé, yo digo, ¿te animás a grabar un video para una clase? Ay, no, mi personalidad, no tengo personalidad para hacer eso, ¿sí? Todos tenemos personalidad. Ahora bien, somos en el mundo una cantidad de personas, y todas esas personas van a tener una personalidad distinta. ¿Por qué? Porque la personalidad, hablando mal y pronto, es el modo de ser de cada uno de nosotros. Mi personalidad va a ser muy distinta, por ejemplo, si llegara a tener una hermana gemela. De igual manera va a ser distinta la personalidad. Van a haber muchas cosas que tenemos en común, ¿sí? Pero de igual manera va a ser totalmente distinto. O en algún rasgo, en algo, nos vamos a diferenciar. Porque la personalidad es propia de cada una de las personas, ¿sí? Hay tantas personalidades como tantas personas en el mundo. ¿Está? Acá tenemos diferentes conceptos. De igual manera, junto a este videito va a ir un material que lo van a tener que leer y contestar una guía de preguntas con por ahí diferentes autores que trataron a definir a la personalidad. Uno de ellos, por ejemplo, es Philux, otro es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. De igual manera, eso después lo vamos a ver también dentro de las teorías o escuelas psicológicas, pero cada uno de ellos fueron definiendo a la personalidad por ahí de diferentes maneras. Ahora vamos a ver estos tres conceptos y vamos a dar cuenta que hay algo que tienen por ahí en común estos tres conceptos. A ver, vamos a leerlo. Primero dice que es la configuración única que adopta en el transcurso de la vida del individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Después dice que es la organización dinámica de los aspectos psicofísicos que determinan los ajustes únicos del individuo al medio, o la organización dinámica de los aspectos cognitivos, afectivos, impulsos y voliciones fisiológicos y morfológicos, está mal escrito, de un individuo. Vamos a ir viendo con atención cada una de estas definiciones. La primera dice que, no sé, esperen a ver porque no se ve muy bien, que es la configuración única que adopta
en el transcurso de la vida del individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Conducta en situación y personalidad van de la mano, sí o sí, ¿sí? Según la personalidad que yo tenga, me voy a conducir de una manera o de otra. Recuerden que la conducta, todos íbamos a tener una conducta diferente porque esto tenía que ver con nuestras posibilidades. ¿Quién da estas posibilidades a la conducta? La personalidad de cada uno de nosotros. Si yo tengo una personalidad extrovertida, por ejemplo, o un temperamento extrovertido, y otra persona tiene un temperamento totalmente introvertido, ante una misma situación, ambas vamos a reaccionar de diferentes maneras, ¿sí? O si dos personas tienen el mismo temperamento, o sea, las dos personas son extrovertidas, de igual manera ante una misma situación pueden reaccionar de diferentes maneras. ¿Está? Todo esto tiene muchísimo que ver con cuestiones que vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo los mecanismos de defensa de la personalidad, el yo, el ello y el superyo, que fue expuesto por Sigmund Freud, una de sus tópicas, el inconsciente, el preconsciente, el consciente, que también fue expuesto por Freud. Vamos a ir viendo diferentes teorías o escuelas y siempre por ahí vamos a volver a tocar lo que es la personalidad o la conducta. Bien, bueno, entonces decía que es la configuración única que adopta en el transcurso de la vida del individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. ¿Qué va a tener una configuración única? Este conjunto de sistemas responsables de su conducta. Recuerden, por ejemplo, los niveles de integración de la conducta: el nivel físico-químico, el nivel biológico, el nivel psicosocial, el nivel axiológico. Todo esto en cada uno de nosotros va a adoptar una sola y única configuración, ¿sí? En cada uno de nosotros. Y todo eso, todo ese conjunto, van a ser responsables de mi conducta. Entonces, ¿qué es la personalidad en el primer concepto? Es esa configuración única de todos los sistemas responsables de mi conducta, ¿sí? O de la conducta de cada uno de ustedes. Por eso, vuelvo a repetir, no hay quien no tenga personalidad. Ahora bien, yo le estoy diciendo que no hay quien no tenga personalidad. Y recuerdo, se me vino una anécdota en la cabeza, que cuando yo estaba rindiendo psicología del desarrollo en la facu, la profe me preguntó con qué no nacía el niño, qué le faltaba al niño cuando nacía. Mi respuesta fue muy mala, pero después, bueno, pude entrar en razón. Y el niño no nace con una personalidad. Sí nace con aspectos fisiológicos, con aspectos prenatales, con aspectos hereditarios que van a ser a su constitución. Pero ¿qué le falta a este niño para poder constituir su personalidad? Le faltan los procesos de socialización, ¿sí? Le falta ese medio externo que le ayude a él o que le enseñe a poder desenvolverse dentro de una sociedad. Entonces el niño no nace ya con una personalidad establecida. Esto se va dando con el paso de los años, con el paso del tiempo. Ahí recién podemos ir diciendo que una persona tiene una personalidad totalmente ya arraigada a sí misma. Más o menos a partir de los 6-7 años, dependiendo también de cada uno de los autores que trataron de hablar de personalidad. Por ejemplo, no les quiero adelantar mucho, igual después vamos a estudiarlo mejor. Freud va a decir que cuando el niño nace es puro ego, es puro ello, ¿sí? Solamente busca satisfacer sus necesidades.
Después, a medida que va creciendo, va incorporando ya todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la moral, con los valores, con la ética, y ahí vemos que el niño va teniendo también su super yo, ¿sí? Este ello, super yo, cuando hay un equilibrio, van a ayudar al ser humano a que su yo justamente tenga un equilibrio. ¿Quién es el que busca el equilibrio? El yo, ¿sí? Igual, esto es una de las tópicas de Freud, que después la vamos a ver bien, el yo, el ello y el super yo. ¿Estamos? Bueno, como segunda definición tenemos que es la organización dinámica de los aspectos psicofísicos que determinan los ajustes únicos del individuo al medio. Organización dinámica, ¿por qué? Porque si bien nosotros tenemos una personalidad que ya nosotros estamos todos más o menos ya estamos todos, mejor dicho, en lo que es la adultez, todos estos aspectos por ahí psicofísicos van teniendo una organización dinámica, la personalidad no es algo estático, sino que se va cambiando, ¿sí? Que determinan en cuanto a los aspectos psicofísicos, tiene que ver justamente con eso. Bueno, todos los aspectos psicológicos, los mecanismos de defensa, la inteligencia, la voluntad, ahí abajo tenemos igual en la otra definición, todos los aspectos cognitivos, mis afectos, mis emociones, mis sentimientos, como también lo físico, ¿sí? Los aspectos físicos. Con aspectos físicos no voy solamente a gorda, flaca, alta, baja, ¿sí? Sino que tiene que ver también todo lo que hace al nivel orgánico o al nivel cuerpo, que van a determinar los ajustes únicos del individuo al medio, ¿sí? Toda esta organización dinámica de los aspectos psicofísicos, porque van a ir modificándose a lo largo del tiempo o dependiendo del ambiente, ¿sí? Van a determinar que cómo yo, Cristina, me ajusto al medio, ¿sí? Y solamente yo me ajusto de esa manera. ¿Puede haber otra persona muy parecida a mí? Sí, pero de igual manera tenemos diferentes personalidades, diferentes maneras de ajustarnos al medio. O la organización dinámica de los aspectos cognitivos, afectivos, impulsos y voliciones. Voliciones viene de voluntad, ¿sí? Fisiológicos y morfológicos de un individuo. Por ahí esta última definición es la definición más amplia y la que más incluye todo lo que es la personalidad propiamente dicha. También podemos decir que está configurada en base a la organización de todos esos aspectos, ¿sí? Ya sean cognitivos, afectivos, impulsos, voliciones, y según cómo se organicen, como veíamos ahí en organización dinámica, estos aspectos en cada individuo va a hacer su interacción con el medio. Y esto es lo que va a dar una personalidad única, ¿sí? A ver, vamos a pensar un poco con ejemplos. Nacen gemelos, son criados por la misma madre, por el mismo padre, tienen, vivieron lo mismo con respecto a la etapa de embarazo de la madre, pero cada uno de ellos se va a relacionar de una manera distinta con el medio ambiente. Yo veo por ahí las mamás, o los papás, o los tutores, o quien fuere, que, le visten iguales, por ejemplo, porque quieren que sean iguales, pero no. Cada uno de ellos, en algún momento de su vida, se le va a presentar alguna situación, puede ser externa, por ejemplo, que va a hacer que su personalidad sea única, ¿sí? No hay dos personalidades iguales. Las personalidades son diferentes de acuerdo a cada una de las personas. Eso por ahí tiene que quedar muy en claro. Vuelvo a repetir, ¿hay personas que no tienen personalidad? No, ¿sí? Todos tenemos personalidad. Unos se van a ajustar al medio de una manera, otros se van a ajustar al medio de
otra manera, pero todos tenemos personalidad, ¿sí? Bien, la personalidad a su vez está compuesta por diferentes aspectos, por diferentes características, por diferentes componentes. Estos componentes son tres, ¿sí? Tenemos la constitución, por un lado, tenemos el temperamento y tenemos el carácter. Muchas veces solemos confundir carácter con personalidad, pero el carácter es un componente de la personalidad, no es la personalidad, ¿sí? O el temperamento. El temperamento, hoy cuando veíamos, por ejemplo, la teoría de los 4 humores, decíamos, bueno, temperamento colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Hoy ya hablamos de personalidad y dentro de la personalidad tenemos determinados temperamentos, tenemos determinados carácter y tenemos determinadas constitución. Vamos a ver cada uno de ellos. Por constitución, sí, se entiende la índole peculiar de los sistemas orgánicos y de la morfología corporal de cada individuo, constituyendo las bases orgánicas de la personalidad. O dicho de otra manera, es la totalidad de los rasgos fisiológicos, ¿sí?, directamente captables de un individuo, así como los aparatos y sistemas internos. ¿Qué ustedes? Bueno, ahora se me ve solamente la cara, pero todo eso que ustedes captan de mí directamente es mi constitución, ¿sí? Todos los rasgos fisiológicos, morocha, cabellos negros, determinado tono de voz, todo eso que ustedes ven, que ustedes pueden captar directamente, es mi constitución, ¿sí? Y forma parte de mi personalidad. Así también como los aparatos y todos los sistemas internos, no sé, todos los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, reproductor, ¿sí? Todos los sistemas y todos los aparatos internos. Todo eso hace a la constitución, ¿sí? Todo eso ayuda a que yo pueda constituir mi personalidad. Y esta constitución, ¿por qué cosas está conformada? Está conformada por una parte por la herencia, ¿sí? Ahí dice, la herencia es el patrimonio innato que consiste en lo que le ha sido transmitido al individuo por sus antecesores. Y a su vez, todas las modificaciones experimentadas en el seno materno, o sea, todos los rasgos prenatales. Bueno, a ver, vamos a ir un poco con biología. En el periodo de concepción se van a unir dos células, ¿sí? La materna, que es el óvulo, y la paterna, que son los espermatozoides, en una célula germinal fertilizada, ¿sí? En esa célula germinal fertilizada van a quedar fijadas a través de los genes todas las condiciones transmitidas por los padres, ¿sí? por este papá y esta mamá, que a medida que se van desarrollando, tanto en su maduración como en todo lo que tiene que ver con lo pre y postnatal, van a constituir rasgos constitucionales y temperamentales. Yo les dije hoy, el niño no nace con personalidad, pero sí ya tiene una constitución, ya tiene aspectos hereditarios, ya tiene diferentes cuestiones que le fueron, o diferentes rasgos prenatales. Por ejemplo, una madre que durante su embarazo se enferma, por ejemplo, y esa enfermedad es transmitida al feto, ¿sí? Esto es una enfermedad congénita. Eso de alguna u otra manera va a tener como una... a ver, ¿cómo le puedo explicar? De alguna u otra manera va a afectar en la constitución de la personalidad de este niño, ¿sí? Es lo primero y lo más básico. Esa es la constitución. Entonces, volvemos a repetir. ¿Qué es la constitución? Son todos los sistemas orgánicos,
más la morfología corporal de cada individuo, que van a constituir las bases orgánicas de la personalidad. ¿Por qué está constituida la constitución? Valga la redundancia, por lo hereditario más todo lo heredado genéticamente más lo adquirido antes del nacimiento, ¿sí? O sea, los rasgos prenatales. Y a su vez, bueno, también lo postnatal en los primeros años en los primeros meses de edad, ¿está? Bien. Después tenemos el temperamento. El temperamento, sí, son los rasgos afectivos y más básicos y permanentes de un individuo. Y está condicionado tanto por factores genéticos, yo lo puse al revés ahí, pero sería genéticos por un lado y ambientales por el otro. Genéticos, ¿por qué? No quiero entrar mucho en todo lo que tiene que ver con biología, pero gracias a nuestro, por ejemplo, a nuestro ADN, a todo aquello que nos transmitieron nuestros padres, y vamos a tener un temperamento u otro, vamos a ser tal vez medios parecidos a ellos. Por ejemplo, yo soy muy parecida a mi mamá, en cambio mi hermana, que de la misma madre y del mismo padre, es muy parecida a mi papá, ¿sí? Y todos estos factores por ahí genéticos condicionan a nuestro temperamento. Yo al ser parecida, no sé, físicamente a mi mamá, por ahí también me lleva a que en cuanto a temperamento también sea parecida. Y mi hermana, al ser parecida a mi papá, físicamente hablando, también le lleva a tener cierto temperamento parecido al de él. Cuando digo parecido, no quiere decir idéntico o el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí para ir haciendo relación, la base del temperamento, ¿cuál es? La constitución. A partir de ella y con la influencia del medio se irán desarrollando algunos rasgos afectivos, como ser, por ejemplo, la excitabilidad, la extroversión, la introversión, la emotividad, ¿sí? Una persona puede ser, por ejemplo, muy extrovertida, otra persona puede ser muy introvertida, otra persona puede ser totalmente emocional, a otra le puede costar más manifestar sus emociones. Por eso después también se crea por ahí la rama de la inteligencia emocional, de la educación emocional, mejor dicho, justamente para poder trabajar todas estas cuestiones. Bien, hay una película que por ahí la habrán mirado, que a mí me gusta mucho, que es Fragmentado, ¿sí? Es un mismo hombre que tiene diferentes personalidades, ¿sí? Está muy buena y también es muy... está muy... se asemeja mucho a lo que son por ahí los trastornos de la personalidad, ¿sí? Porque toda personalidad también tiene sus trastornos. Perdón, no todas, algunas, ¿sí? Algunos somos neuróticos, otros pueden llegar a ser psicóticos. Igual esto lo vamos a ir viendo mejor, ¿sí? Bueno, y este temperamento se va a manifestar de forma más o menos estable. Una persona que es, por ejemplo, extrovertida, es muy poco probable que después se convierta en una persona introvertida, salvo que le pase algo durante su vida y termine pasando de ser totalmente extrovertida a una persona totalmente cerrada, ensimismada, más para adentro. Por eso el temperamento no tiene que ver solamente con la constitución, que la constitución sí es su base, pero también tiene que ver con la influencia del medio. Era lo que yo les decía hoy de esta respuesta que yo le di mal a mi profesora. El niño va a nacer con una constitución, sí, con todos los aspectos hereditarios y prenatales, pero según su influencia con el medio va a ir teniendo o manifestando un temperamento u otro. Bien, y el último de los
componentes de la personalidad es el carácter. Estoy mirando el tiempo. Es el carácter. Bueno, el carácter, por ahí nosotros solemos interpretar de manera errónea carácter con personalidad. Pensamos que el carácter de una persona es su personalidad, pero no. El carácter, tenemos ahí como definición, es el conjunto estructurado de actitudes estabilizadas y modos típicos de actuar de una persona, mediante los cuales realiza su estilo individual de adaptación. El carácter, si bien es estable, como tenemos ahí, actitudes estabilizadas, es menos estable que el temperamento. Ante una determinada situación, nosotros podemos actuar de diferentes maneras. A ver, voy a tratar de explicar esto con un ejemplo. Acá en el último ítem tienen como manera en que reacciona una persona ante una determinada situación. A mí me puede pasar una situación 2 veces, ¿sí? Una misma situación. Vamos con el ejemplo que les di hoy cuando hablábamos de conducta, que me salga un perro en la calle. Me voy caminando por el mismo lugar, ¿sí? Me voy caminando por el mismo lugar, me vuelve a salir el perro, ¿sí? Ahora yo ya sé que me tengo que quedar quieta, por ejemplo, que no tengo que salir a correr. A todo esto no les dije que cuando yo le veo a la dueña me hace esto, o sea, que me quede quieta. Entonces, mi reacción fue buena, ¿sí? La de quedarme paralizada frente al perro. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo salía a correr? Muy probable que, no sé, el perro me corra, me alcance y me muerda. Bueno, a lo que voy de vuelta caminando por la calle, pensando en otra cosa nuevamente, me sale el perro y ahora elijo salir a correr, ¿sí? Mi temperamento sigue siendo el mismo. Yo me considero una persona totalmente, extrovertida, emocional, afectiva, pero mi forma o mi reacción ante una determinada situación fue distinta a la primera vez, ¿sí? O, por ejemplo, podríamos llevar esta situación y hacerlo viceversa. La primera vez que me salió el perro, yo salí a correr, me mordió. Entonces la segunda vez voy a saber que por ahí si me quedo quieta, el perro no me va a morder. O en lo más sano y lo más normal, después vamos a ver igual que no existe la normalidad, lo más sano sería que yo no cruce más por ese lugar, me cruce de vereda o vaya por otro lugar. ¿Por qué? Porque el carácter, y vuelvo a repetir la definición, es la manera en que reacciona una persona ante una determinada situación. ¿Es estable? Sí, es estable, pero no tanto como el temperamento. ¿Estamos? Bien, dice también ahí en el segundo ítem que los rasgos de carácter constituyen pautas peculiares de vinculación con el mundo exterior y con uno mismo. El carácter no es solamente la forma en que nos relacionamos con el mundo externo, sino también con nosotros mismos. Y acá tengo por ahí un ejemplito de qué sería un temperamento y qué sería carácter. El temperamento, como les decía, es la forma estable de ser de una persona y el carácter sería la forma peculiar en que reacciona. Y lo que les decía hoy, pueden haber 2 personas con temperamento introvertido, pero cada una de ellas va a tener un carácter diferente, reaccionará de una manera diferente ante la misma situación, ¿sí? Bien, yo les decía hoy que había por ahí una película que a mí me gustaba mucho, que era Fraccionado, algunos lo habrán mirado, es de un hombre que tiene, si mal no recuerdo, 23 personalidades, que esa por ahí muestra
a ver, no toda, me quiero explicar mejor, que algunos de nosotros puede llegar a tener algún tipo de trastorno de la personalidad, ¿sí? Un trastorno de la personalidad, por ejemplo, a ver, que se habla mucho, es por ejemplo la bipolaridad. Decimos, por ejemplo, no sé, yo ahora estoy contenta y dentro de 5 minutos me largo a llorar. Y dentro de 5 minutos me vuelvo a reír, ¿sí? Eso no es ser bipolar. No soy bipolar porque lloro y después me río. No soy bipolar por eso, ¿sí? La bipolaridad es un trastorno y les puedo asegurar que a ninguno de nosotros nos gustaría tener esa personalidad, tener ese trastorno, porque tiene que ser medicado por psiquiatras, por psicólogos, o sea, atendidos por psicólogos y demás cuestiones. Saquémonos eso de que soy bipolar porque ahora estoy contenta y dentro de una hora estoy triste. En todo caso, mi personalidad o mi temperamento es ser ciclotímica, ¿sí? ¿Qué es esto qué es ser ciclotímica? Es que voy cambiando mi humor, ¿sí? No el humor del que hablábamos antes. Puedo estar muy contenta, les vuelvo a repetir, y al ratito estoy triste, pero no por eso soy bipolar, ¿sí? Por ahí, no sé, yo veo mucho, qué sé yo, en las redes sociales o, no sé, en Instagram, por ejemplo, que dice loca y bipolar, por ejemplo. Y es, o sea, muchas personas lo hacen desde por ahí la ignorancia, desde no saber qué significa ser loca y bipolar, ¿sí? Y por respeto a las personas que verdaderamente lo son, no nos tendríamos que sacar eso, ¿sí? De decir soy bipolar, sos bipolar, porque eso solamente lo sabríamos si, bueno, si tengo serias dudas, si tengo algunos otros signos y síntomas, y bueno, me someto a algún estudio para saber si realmente tengo bipolaridad, ¿sí? Bueno, y otra cosita que les quiero agregar, porque después si bien vamos a seguir tratando sobre personalidad y demás, porque ahora viene la parte de la epistemología y de las escuelas psicológicas, es saber que, o comentarles que la psicología a lo largo del tiempo también fue elaborando diferentes formas de estudiar a la personalidad y de estudiar la personalidad de cada uno de nosotros, de estudiar diferentes aspectos, hay diferentes formas de estudiar a la personalidad. Una de ellas son, por ejemplo, los test psicológicos o los test de personalidad. Ahí tenemos los test psicométricos y los test proyectivos, que justamente ayudan a poder caracterizar a una persona dentro de un rango o dentro de una forma de personalidad, ¿sí? Sí, o si tenemos, por ejemplo, una personalidad normal, entre comillas. Hay diferentes tipos, después podemos ver los diferentes tests, ¿sí? Como por ejemplo el HTP, que es el dibujo de la persona, la casa y el árbol, la persona bajo la lluvia, el dibujo del animal, ¿sí? El test desiderativo, el test de Bender, y así hay diferentes tipos. Otra forma también de por ahí mejorar algunos aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, hoy por hoy hay muchas personas que tienen trastornos de ansiedad, ataques de pánico, o por ejemplo está también personas que tienen TOC, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo. Todo eso también, ¿quién nos ayudaría a poder hacer frente si estamos ante esa situación o tenemos algún tipo de trastornos? Y el psicólogo, ¿sí? Analizarnos en terapia y bueno,
Hasta acá entonces llegaríamos entonces con la clase sobre la conducta y la personalidad. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos. Vimos lo que es conducta y vimos lo que es personalidad. Les vuelvo a repetir que el objeto de estudio de la psicología hoy por hoy es la conducta en situación y la personalidad. Ambas van de la mano, tanto la conducta como la personalidad. Recuerden que conducta venía de conducida, guiada, ¿sí? Y dependiendo de cómo o cuál es nuestra personalidad, nos vamos a conducir o nos vamos a guiar de una u otra manera. Lo que nos queda entonces es, a partir de ahora, empezar a hablar de las diferentes escuelas o teorías psicológicas que dieron su aporte a la psicología contemporánea, a la psicología hoy por hoy. Ya les voy dando por ahí un avance de lo que vamos a ver próximamente. Esperemos que ya sean en las aulas, sino bueno, con la misma metodología del videíto. Vamos a ver las escuelas psicológicas, ¿sí? El introspeccionismo, el conductismo, el psicoanálisis, el gestaltismo, la gestalt, la psicología evolutiva de Piaget, los 8 modelos de Erikson, la psicología sistémica. Vamos a ir viendo un poco los aportes de cada una de ellas. Una de las más largas y por ahí de las que personalmente me gusta más es el psicoanálisis, que era más o menos lo que le hablé hoy del ello, el yo y el super yo, pero no solamente queda ahí, es más complejo, más largo. Y bueno, va a ser la unidad más larga. Nosotros con esto que estamos terminando ahora, personalidad, estamos terminando la unidad 2, imagínense. Igual recuerden que estas clases cada una de estas clases son por 2 clases, por 15 días. Otra cosita que les voy a decir, junto a este video va a ir un material. Ese material ustedes lo van a tener que leer y van a tener que responder una guía de preguntas, ¿sí? Eso es la actividad correspondiente a estas clases. Bien, chicos, espero que se haya comprendido lo que les quise transmitir, que haya quedado claro. Disculpen si hubo alguna situación o algo por el estilo que no pudieron comprender o algún concepto. Para eso los espero en el foro, ¿sí? Para hacerme cualquier tipo de consulta, o si quieren debatir, o si hay algo que por ahí no están de acuerdo, lo vamos viendo. Para mí es muy enriquecedor establecer una especie de feedback o de retroalimentación con ustedes, y no solamente ser yo la que habla como un monólogo, o la que piensa o la que dice. Yo no quiero que piensen como yo, sino solamente que piensen. La psicología es larga, es compleja, y es necesario que leamos, que nos informemos, que investiguemos, que no nos quedemos con lo primero, porque así podemos construir el conocimiento. Bueno, chicos, espero que se estén cuidando, que estén en sus casas. Esperemos que pronto hagamos fuerza para que pronto pase todo esta problemática sanitaria, y nos estamos viendo, si Dios quiere, dentro de unas semanas en las aulas. Cualquier cosita estoy a disposición. Chao.